Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Maurolino y estamos en un nuevo. Miramos Buffy de Vampire Slayer. Pasó un tiempito, pero bueno, volvimos. Yeah. This could take a while, though. I wouldn't wait up. Besides, Fiesta. Willow promised to be on birthday patrol, so there's nothing left for us to do. Cumpleaños. Right. Quiere pasar un rato con vos. Uy. ¿Lo encerró en la espada otra vez? Honey, slugs get turned off by slug. Oh, actually, I wanted to talk to you about that. Slugs? No, the party. Or Tara. Buffy really wants her there. Seems important to her, so I told her I'd ask you. Oh, yeah, of course. She should totally be there. It'll be great. Oh, I would, honey, but I've got my group. You know, the whole Spellcasters Anonymous thing. We're still looking for a better name. Sorry, it just looks like one of those nights, you know? Yeah. Yep, like Leile. ¿No es peligroso igual? ¿Por qué tan tarde va al mall? Uy. ¿Sigue robando cosas? Ay, eso es un problema para la señora que vino a visitarla la otra vez. Mirá si la agarran a la policía. They need you in the guidance office. ¿La agarró alguna cámara? Ay, Dios, odio estos capítulos. You're lost. Ah, está bien. And since I'm new here, I thought it would give us a chance to get to know each other. Uno de los episodios que más odio de Los Simpson es el que Bart roba el juego. Porque me pone muy triste lo mal que la pasa Marge. Si este es uno de esos episodios, me voy a enojar. Just you guys. Willow, Tara, the gang. Oh, and Sophie from work. Sophie, from What? work. We invited someone for you. A guy. For Buffy? Really? Ah, don't worry, it's not a setup. Right. A romantic relationship leading to babies and many double dates with us, so we have someone else to talk to. Yay! I assume that this was an act of kindness. So is, Spike coming? No. Several times. Maybe a chip head, but Pero como que lo sigue viendo, no es que se cortó. Porque dijo, no es bueno con otra gente. No es que dijo, no, ya lo corté todo, no pasa nada. You look... thanks. I mean, great. Thanks. You too. You do too. Is that a new... Oh, yeah. Uy, Spike. Yeah, Willow mentioned the shindig. Figured you were part of the team. Thought I'd swing by. Hi, we met once before. ¿jugando cartas? Yes. Yes, we did. You know, more merrier, that old thing. Hey. Hay un He was demonio. This was the Parker's car. Oh, I'll be right back. Nadie dice nada por el muchacho con la cara. Ah, Skin condition. He doesn't like to talk about it. cool. Cool. I can hear you when I'm in the room, you know? I do understand these things. Yes, you do. I'll let you blow up my candles. Here. Dios. I don't think so. Oh, what? You worry about Richard? See, it's a battery-operated back massager. ¿Por qué está tan nerviosa? ¿Se lo robó? Puede ser que se lo haya robado. Me mata el muchacho ese. I was so nervous. I was afraid you wouldn't like it. ¿Cómo la compraste? Ah, no la compró. It still has the security tag on it. That's so weird. I can't. This pay is so attention to that at all. awkward. birthday, Buffy. And sometimes scary. No problem. Our friend is better. Ok. Ese collar siempre... Wish granted. Ah, era la amiga de Coso. ¿Cuál fue el deseo? ¿Que la fiesta no termine? Don't stop the party. A muscle cramp? In your pants? What? It's a thing. Right. I mean, las piernas se pueden acalambrar. You want to try poker? Still say it's weird without the kittens. No kittens. It's quirky. How's that cramp, Spike? Still bothering you? What? Oh, Yes. Maybe you want to put some ice on it. in the old days, I probably would have eaten by Of course, with that new diet of yours, you want to be careful what you try putting in your mouth now, Spiky. Okay, I'll go. I'll get the dough. Fine. Fine. I'm actually trying to move right now.
Me too. 1, 2, 3. Here we go. Sure. Of course you'll want to leave. Because being stuck in here with me, that would really suck, right? No, boluda. Donnie, it's just we have more important things to do. Yeah, you want me to ask my other self? Don, we're just trying to figure out what's going on. Figure it out yourself. I'm done being talked to like a kid. Get out, get out, get out! Es que ella aparte no sabe si hizo algo. Es como que la señora esa como que se metió en su cabeza She's a teenager. también. Pero... Phones are all out. We're totally cut off. I just can't figure out why she didn't come to me. ¿Por qué no estás? Well, you have been a little busy lately. We don't have any in the house. We got rid of everything. ¿Tiene? Actually, not everything. Kept one or two things, sort of. Just in case. That's great. Pero no hizo In a nada. very bad way. Ay, sí, esto sí. Bring me what you have. No está haciendo magia. I have to tell you, I don't think that's a skin condition. ¡No! ¿Lo mató? That's the demon I killed 2 nights ago. Demon you thought you killed. Estaba guardado en la espada. Oh, God. Let's get him upstairs. Trust me, I promise we'll be out of here soon. Uy, ya es de noche. Seriously, did someone turn on the heat? I can't breathe. I just ¿Ataque de pánico? can't breathe. You okay? Do you care? El problema con este tipo de personaje adolescente es que lidié con una adolescente como ella. Entonces, es normal. We brought you back from it once. We're all here. It's just one little spell. Whatever happens, we can bring you back again. No, I can't. Muy arriesgado para ella. I might not be able to stop. You know, if you hadn't gotten so much of this in your system in the first place... Hey, you're gonna back off. She said no. You're gonna have to go through me first. Ay, qué linda. Express like a wish or something to her. Maybe just a little. Anya, it wasn't her fault. ¿Va a encontrar todo lo que se robó? Shit. Ay, odio estas cosas. Half the stuff is from the magic box. How could you do this? I took care of you. Is this how you say thank you? Anya, hold on, okay? La decepción es algo bastante horrible. No. Sí, hermana. Sí. How are we supposed to trust you, Dawn? Ay, odio esto. You say you didn't put us here, but look at this stuff. And little red flecks? For crying out loud. Culpa de ella. You rang? Y si no lo rompe ella, no lo puede romper nadie. ¡Ay, basta de escaparte! ¡Clávenlo de una vez! William. William. Hey, wait a minute. You guys know each other? Oh. Is that how you explain your thing for bad parents? Mm. The children need me. It doesn't change the fact that this girl was in pain, and none of you could hear it. I could hear her crying out everywhere I went in this town, and none of you knew. You people deserve to be cursed. From now on, all you have is time. Time and each other. Good luck. Qué buena lección que les enseñó. Wait. Es como que dio vuelta a las cosas. Si bien lo que hizo Dawn está mal, es ella tratando de llamar la atención. Estás atrapada. I just kept it like a safety net. Sí. You know, voice saying like, Do magic, do magic, do magic. Willow, do magic. but it's time to work without the net, Will. You still said no. ¿Lo lograste? Good party. I just want to run barefoot on the grass. I can... Las dos están avergonzadas. Y sirve. Me hubiese molestado mucho que le echemos la culpa a Dawn.
Es como que sí, lo que hizo está mal, pero me gustó que hayamos tenido ese giro rápido con la aparición de este nuevo demonio para justificar, ¿no?, lo que había hecho. Es como que ella, que ni siquiera la conoce y que está a miles y miles de kilómetros, podía escuchar su llanto, su soledad, su tristeza, y ustedes que están día a día con ella no notaron nada. Entonces, incluso desde el episodio en el cual ella se roba el talismán que es el que había usado Xander para poder traer al demonio del baile, desde ese punto tendrían que haber preguntado, ¿por qué vos? ¿Por qué pensaron que fuiste vos si no fuiste vos realmente? Y ahí se tuviesen que haber dado cuenta que ella ya estaba haciendo algo que estaba mal. Entonces, es muy importante que ellos vean ese final de episodio en el cual está mal lo que hizo Dawn, pero también está mal que nosotros como adultos no hayamos podido ver nada de lo que estaba sucediendo con esta adolescente que hizo cosas de adolescentes. Entonces, me hubiese puesto muy mal que el episodio sea un episodio como el de Los Simpson que les comenté durante la reacción, porque es un capítulo que me hace muy, muy mal. Pero no solo porque a Marge la destrozan, sino que también lo que siente Bart después de todo eso y esa decepción es tremendo. Es tremendo porque no hay nada peor que ver la decepción en los ojos de una persona que vos querés y amás, como puede ser Marge para Bart, o como puede ser cualquiera de los que estaba en la fiesta. Bueno, no cualquiera, pero sí las personas que importaban de la fiesta. Entonces, está mal. Pero también está mal que no hayan podido notar que ella no estaba bien. La realidad es que perdió a su madre y que su hermana no está en todo el día. Y sí, obviamente Buffy está ocupada porque tiene 2 trabajos y porque tiene que vivir para poder cuidar a su hija. Me parece que es algo que todos los padres tienen, ¿no? O sea, si bien ningún padre es cazador, todos los padres tienen que lidiar hasta cierto punto con la idea de cuidar a sus hijos y de que sea lo más importante de su vida, ¿no? Entonces, si bien hay muchos padres que no están presentes, creo que el estar presente es importante y que hoy en día Buffy tiene ese rol, que sí, no es que ella lo eligió, tampoco eligió ser la cazadora, pero es lo único que le queda. Entonces tiene que tratar de aprender a poder dividir su tiempo para poder pasar un poco más de tiempo con su hermana. También hay que entender que su hermana es chica y que estaría bueno que pueda hacer nuevos amigos, pero hasta el punto en el que ella no se sienta lo suficientemente fuerte para poder salir al mundo a conocer nuevos amigos, no podemos exigirle que lo haga, porque pasó por un montón de problemas, porque está pasando por un montón de cuestiones, y primero tiene que arreglar todo lo que está pasando en su casa para poder sentirse segura y poder salir al mundo. Entonces, no la culpo a Dawn, me parece que es muy normal la actitud que tuvo, y que a partir de ahora tenemos que trabajar en base a esa actitud, y que nada, todos tienen que darse cuenta que necesitan acompañar más a Dawn. Esperemos que también ella ponga un poco de sí y que pueda también empezar a saber que lo que hizo está mal y que va a tener que ganarse la confianza de todos otra vez. La fiesta en sí me pareció divertida. La presencia de Spike me gustó mucho. También la presencia de su amigo, no me acuerdo el nombre, pero creo que estuvieron muy bien y los momentos de comedia sirvieron. Creo que de a poquito Spike tiene que empezar a formar más parte de la vida de ellos. Y que eso le va a servir a Buffy a darse cuenta que está bien. Está bien sentir, está bien que forme parte y está bien dejarlo. Porque hoy lo vimos peleando espalda con sus amigos. Es uno más del grupo. Sí hay un montón de condicionales a su actitud y a su forma de ser y a su participar. Pero está ahí. Entonces no podemos negar que está tratando. Y que a la larga va a tener que empezar a salir del closet, como dijo Buffy en este episodio y como le dijo Tara. Pero bueno, que se tome su tiempo. Me parece que no es un gran problema, que es algo que tiene que empezar a soltarse de a poquito. Ella está bien.
sigue estando bien. O sea, el episodio anterior tuvo como esta crisis, pero está bien ahora. Y que esté bien habla de que de a poquito va a empezar a aceptarlo. Porque también no es que lo está evitando a Spike, sino que está con Spike y si se quiere dar un beso, se da un beso. Si quiere tocarse en la oscuridad, lo hacen. Entonces, no es que le dijo, no quiero más, después de darse cuenta, sino que aceptó y siguió. Entonces, algo hay y algo va a haber. Willow, en este episodio terminó de soltar todo lo que tenía y creo que encontró esa fuerza también en Tara y en esa posibilidad de que Tara esté para ella y que Tara la defienda y que Tara note el esfuerzo que Willow está haciendo. Entonces, desde ese punto, lo único que puede sentir Willow es mucha más fuerza y muchas más ganas de poder seguir luchando por tratar de no hacer magia. Me preocupa mucho que, bueno, ella no pueda controlar eso, ¿no? Pero es el tema con la adicción, o sea, cualquier persona que sea alcohólica, nada, no puede controlar su consumo de alcohol y nosotros que no lo sufrimos eso, me voy y me tomo 3, 4, 5, 6 cervezas y después no tomo más cerveza por un mes. O sea, no es que lo necesito para vivir, entonces me da mucha pena que ella no pueda controlar su magia porque sería realmente útil y sería realmente importante para ella poder ganarle a la adicción, ¿no? Es como que un alcohólico pueda controlar su bebida y tome. No sé si eso sucede, no sé si eso se permite, ¿no? O sea, no sé si... Porque realmente el volver a sentir eso, en teoría, va a hacer que vos de a poquito, a pesar de creer que lo tenés controlado, empieces a perder el control. No sé si realmente en un... no sé, habría que verlo y hablarlo con gente que sepa al respecto, pero en algún programa de Alcohólicos Anónimos, ponele, después de un tiempo le decís al alcohólico, tómate un vaso de cerveza. Ya le ganaste. No sé si se hace eso. En principio no, porque sería tentar a todo lo malo. Pero también quizás si te sirve, porque a lo que voy es, obviamente con el alcohol pasa que no sirve, ¿no? Pero la magia puede ser muy útil para muchos momentos. Mirá si alguien se está muriendo y la única manera de salvarlo es magia. Pero el hacer el hechizo y volver hacia atrás debería ser algo que uno podría ser capaz de hacer. Pero bueno, quizás funciona como todo tipo de adicción y no puede. No puede y no quiere ni siquiera arriesgarse a poder. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana, ¿les parece? En el nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. Esperemos que pueda volver a la normalidad. La realidad es que mi mayor problema con Buffy son los subtítulos. Tardo mucho tiempo en agregar subtítulos. Y por ahí las personas que están escuchando esto en español dicen, bueno, a mí me importa. Pero hay como otro gran porcentaje de gente que habla inglés y que mira esos videos y que no quiero cagarlos. Así que voy a tratar de encontrar algún equilibrio. Pero bueno, esperemos que sea por fin el equilibrio y pueda volver a la normalidad. Porque esto no lo hago yo porque quiero, porque incluso económicamente hablando, los videos que más se ven son los de Buffy y me conviene subirlos. Pero no puedo, no es que no quiero, no puedo. Esperemos que se solucione todo ahora y que la semana que viene podamos tener un nuevo capítulo de Ángel y Buffy acá en el canal. Así que crucemos los dedos y ojalá salga todo bien. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. Ojalá. Chau, chau.